Bienvenidos. Soy el doctor Luis Fernando Cofas Vargas del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En este video vamos a estudiar las iminas, su estructura electrónica, su mecanismo de formación, paso a paso y las condiciones de equilibrio que determinan si la reacción avanza o retrocede. Antes de entrar al mecanismo, necesitamos entender qué son las iminas y por qué son importantes. Una imina es el producto de la condensación de un aldehído o una cetona con una amina primaria. El resultado es un compuesto que contiene un enlace doble carbono-nitrógeno, el grupo carbono doble enlace nitrógeno. A este tipo de compuesto también se le conoce como base de Schiff. Observen la figura de la derecha. La geometría del enlace carbono-nitrógeno es prácticamente idéntica a la del grupo carbonilo CO. Esto no es coincidencia. El nitrógeno del enlace imínico se encuentra en hibridación sp2, lo que genera una geometría trigonal plana alrededor de ese átomo. En términos de distribución electrónica, tenemos tres componentes clave. Primero, un enlace sigma formado por el traslape frontal de los orbitales sp2 del carbono y del nitrógeno. Segundo, un enlace pi formado por el traslape lateral de los orbitales p puros de ambos átomos. Y tercero, el tercer orbital sp2 del nitrógeno aloja un par de electrones no enlazantes. Este par libre es fundamental, ya que es el que confiere al nitrógeno su carácter básico y nucleofílico, lo cual tendrá consecuencias directas sobre el equilibrio de la reacción. Bien, ya conocemos el producto. Ahora veamos las condiciones bajo las cuales se forma. La formación de iminas es una condensación nucleofílica. La amina primaria actúa como nucleófilo y ataca al carbono electrofílico del grupo carbonilo. Observen los dos ejemplos de la diapositiva: benzaldehído con etilamina y 3-pentanona con benzilamina. En ambos casos, el agua es el subproducto que se elimina. Hay tres aspectos de las condiciones de reacción que deben quedar muy claros. El primero es la catálisis ácida. La reacción requiere la presencia de ácido con un valor de pH óptimo cercano a 4.5. Enseguida en el mecanismo veremos exactamente por qué. El segundo es el intermediario clave, la carbinolamina. Antes de formarse la imina, se genera un intermediario tetraédrico en el que el carbono central está unido simultáneamente a un grupo OH y un grupo NHR. Este intermediario es transitorio y debe eliminarse como agua para generar el doble enlace carbono-nitrógeno. El tercero, y esto es conceptualmente muy importante, es que la amina actúa como nucleófilo neutro. A diferencia de los reactivos de Grignard o de los hidruros, que son nucleófilos aniónicos muy reactivos, la amina es un nucleófilo suave, neutro, que opera bajo catálisis ácida y cuya reactividad depende críticamente del pH del medio. Llegamos al corazón de este video, el mecanismo paso a paso de la formación de iminas. El mecanismo se divide en dos partes: la adición nucleofílica de la amina para formar la carbinolamina y la deshidratación de la carbinolamina para generar el enlace carbono-nitrógeno. La diapositiva 4 muestra el mecanismo completo de manera esquemática. Les pido que la lean como un mapa antes de que entremos a cada paso en detalle. En la parte superior izquierda, el aldehído o cetona recibe el ataque de la amina primaria. El carbono del carbonilo, que es electrofílico, es atacado por el nitrógeno nucleofílico. Esto genera la carbinolamina protonada en el nitrógeno. Observen las flechas rojas que indican la transferencia de electrones. Mediante la intervención de una base, se desprotona el nitrógeno para dar la carbinolamina neutra, el intermediario tetraédrico. A partir de aquí comienza la segunda parte. La carbinolamina se protona ahora en el oxígeno del grupo OH. Esto convierte el oxígeno en un buen grupo saliente. Se produce entonces la pérdida de agua y el nitrógeno cede densidad electrónica para formar el doble enlace carbono-nitrógeno. El producto protonado en el nitrógeno, una imina protonada, finalmente se desprotona para dar la imina neutra. Noten que todas las flechas de equilibrio son reversibles. La reacción es termodinámicamente reversible en cada paso. Ahora detallamos la primera parte con el ejemplo de benzaldehído y metilamina. Paso 1. Protonación del grupo carbonilo. El ácido presente en el medio transfiere un protón al oxígeno del grupo carbonilo. Esto aumenta la electrofilia del carbono carbonílico. Al protonarse el oxígeno, el carbono queda aún más deficiente en densidad electrónica y por tanto más susceptible al ataque nucleofílico. Esta es precisamente la función de la catálisis ácida en esta primera parte del mecanismo. Paso 2. Adición nucleofílica de la amina. La amina primaria, que posee un par de electrones no enlazantes en el nitrógeno, ataca el carbono carbonílico activado. Se forma un nuevo enlace carbono-nitrógeno y el carbono pasa de geometría trigonal plana a geometría tetraédrica. En este momento tenemos un intermediario en el que el nitrógeno porta una carga positiva formal y el oxígeno está protonado como grupo OH. Una molécula de agua actúa como base y abstrae un protón del nitrógeno cargado.
Paso 3. Desprotonación. Al abstraerse el protón del nitrógeno, obtenemos la carbinolamina, el intermediario tetraédrico neutro. Este es el compuesto clave que conecta la primera y la segunda parte del mecanismo. Noten que en la estructura de la carbinolamina, el carbono central está unido a 4 grupos distintos. El resto del sustrato carbonílico, el grupo H, el grupo NHR y el hidrógeno en el caso del aldehído. Hasta aquí hemos completado la adición. Ahora necesitamos eliminar agua para generar el doble enlace. La segunda parte del mecanismo es la deshidratación de la carbinolamina. Aquí la catálisis ácida vuelve a ser indispensable, pero ahora actúa sobre el oxígeno. Paso 4. Protonación del grupo OH de la carbinolamina. El ácido presente en el medio protona el grupo hidroxilo de la carbinolamina. Al protonarse el oxígeno, este se convierte en un excelente grupo saliente, ya que ahora se marcharía como agua, una molécula muy estable. Si no se protonara el oxígeno, tendríamos un grupo OH como posible saliente, y el OH es un pésimo grupo saliente. La protonación es, por tanto, el paso que hace termodinámicamente viable la eliminación. Paso 5. Pérdida de agua y formación del intermediario iminio. Al eliminarse el agua, el par de electrones no lasantes del nitrógeno se deslocaliza hacia el carbono generando un catión iminio, un intermediario con carga positiva en el nitrógeno y un doble enlace carbono-nitrógeno, incipiente. Observen en la diapositiva las dos estructuras resonantes de este intermediario, ambas con todos los octetos completos. El catión iminio es altamente estable gracias a esta deslocalización de carga. Paso 6. Desprotonación del catión iminio. Finalmente, una base presente en el medio abstrae el protón del nitrógeno cargado. Esto conduce a la imina neutra, el producto final. El doble enlace carbono-nitrógeno queda completamente formado y el nitrógeno retiene su par de electrones no enlazantes. Con estos 6 pasos concluye el mecanismo. La reacción global produjo una imina y liberó una molécula de agua como subproducto. Las diapositivas 7 y 8 presentan el mecanismo de 6 pasos, pero con estructuras detalladas del ejemplo de benzaldehído y metilamina, con todos los pares de electrones y cargas explícitamente dibujados. En la diapositiva 7 pueden seguir con toda claridad cómo el nitrógeno de la metilamina, con sus 2 pares de electrones, ataca el carbono del benzaldehído activado por protonación. Observen que en el intermedio de adición del nitrógeno porta 4 enlaces y adquiere carga positiva formal. La molécula de metilamina en exceso actúa como base y abstrae ese protón, generando la carbinolamina. En la diapositiva 8 visualizan la segunda parte. El grupo OH de la carbinolamina se protona, el agua se libera y el par no enlazante del nitrógeno se desplaza para establecer el doble enlace carbono-nitrógeno a través del catión iminio. La desprotonación final da a la imina. Les recomiendo pausar el video aquí y rastrear cada flecha curva. Cada una representa el movimiento de un par de electrones. La coherencia de estos movimientos electrónicos es la esencia del mecanismo de reacción en química orgánica. Ahora que conocemos el mecanismo de formación, es indispensable entender que la reacción es termodinámicamente reversible. Cada paso del mecanismo que acaban de ver puede ocurrir en sentido inverso. Si a una imina se le agrega un exceso de agua bajo condiciones de catálisis ácida, la reacción corre en sentido contrario. Se regenera el compuesto carbonílico original y la amina libre. A este proceso se le llama hidrólisis ácida de la imina. Aquí surge una pregunta importante. Si la reacción es reversible, ¿cómo se controla la dirección del equilibrio? La clave está en el pH. A pH cercano a 4,5, el valor óptimo, existe suficiente ácido para catalizar la protonación del carbonilo y del grupo OH, pero no tanto ácido como para protonar completamente a la amina. Si el pH es demasiado bajo, la amina se protona completamente y forma el ion amonio. El ion amonio no posee un par de electrones libres en el nitrógeno, por lo que pierde totalmente su carácter nucleofílico. En estas condiciones, la amina no puede atacar al carbonilo y la síntesis de la imina queda inhibida. Por otro lado, si el pH es demasiado alto, la concentración de iones es insuficiente para protonar el carbonilo y convertir el grupo H en un grupo saliente. La reacción tampoco avanza eficientemente. Por eso el control del pH a valores cercanos a 4,5 es una condición experimentalmente crítica. El principio de Le Chatelier también permite dirigir el equilibrio hacia la formación de imina. Si se elimina el agua que se produce, por ejemplo, mediante el uso de tamices moleculares, sulfato de magnesio anhidro o azeotropía con tolueno, la reacción se desplaza hacia la derecha, favoreciendo la formación del producto. La ecuación al pie de la diapositiva ilustra la hidrólisis ácida, en presencia
de HCl acuoso, la imina se hidroliza para regenerar el benzaldehído y la etilamina protonada como sal de amonio. Ahora procederemos a resolver los ejercicios. Primero, ciclohexanona más amoníaco. Ahora ciclopentanona más anilina.
y vamos a reemplazar el benceno con un símbolo de phi. En resumen, hemos visto que la formación de iminas es una condensación nucleofílica de dos etapas: adición de la amina al grupo carbonilo para formar la carbinolamina, seguida de la deshidratación del intermediario para generar el doble enlace carbono-nitrógeno. Todo el proceso está mediado por catálisis ácida y es termodinámicamente reversible. Las iminas no son solo productos de laboratorio, constituyen intermediarios fundamentales en bioquímica. Aparecen en la catálisis enzimática, como en las transaminasas y la retinal unidad opsinas, y son la base estructural de importantes compuestos farmacológicos.